Esta palabra le he llamado arrepentimiento, la puerta de entrada a un nuevo amanecer. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento, la puerta de entrada a un nuevo amanecer. Todos quisiéramos ver algo extraordinario que Dios haga. Todos quisiéramos ver en nuestra familia un invadir de la presencia y del amor de Dios. Todos quisiéramos ver en nuestro trabajo que los compañeros, que todo lo que es esa comunidad con la que trabajamos se convirtiera al Señor. Todos desearíamos ver en una nación un cambio sobrenatural. Todos quisiéramos ver que en las calles de nuestra nación se pudiera respirar libertad, más en ese momento que estamos en momentos de tensión. Todos quisiéramos ver eso, pero ¿cómo podemos tú y yo aportar? ¿Qué debemos hacer para que ese nuevo amanecer lo podamos experimentar? Quiero que veamos el Salmo 51. La semana pasada terminé hablando precisamente de 2 de Samuel 10 al 12 sobre la vida de David. Hacía un contraste entre Saúl, que fue un hombre tardo para oír a Dios, un hombre que realmente, aunque Dios le había hablado de una promesa, le había dado una misión, para Saúl le importó más y valoró más la fama, el poder, el usar la posición que tenía más que hacer la voluntad de Dios. Y en contraste vimos también a David, como David, al igual que Saúl, fue llamado, fue un profeta, vino a ungirlo, y en medio de todo eso David fue conocido, y aún en las escrituras lo hemos visto, como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David, al igual que Saúl, pecó en su debilidad, en su parte. Saúl pecó acerca de su codicia, porque David quería y amaba las riquezas, quiso complacer al pueblo, él quiso hacerse un hombre para él mismo, edificarse, un hombre, ser famoso, ser poderoso. Le importó más eso que hacer la voluntad de Dios. David, en contraste, como una antítesis de lo que vemos en Saúl, David fue un hombre que siempre vio su reinado, su gobierno, vio todo lo que hacía en función de Dios y de su gloria, de darlo a conocer. Sin embargo, David pecó, él cayó, y leímos la historia la semana pasada, como dice que él, en el momento, en la época en que todos los reyes salían a la guerra, él se quedó en la azotea. Y allí en la azotea empezó a caminar. Por allí en la azotea empezó a mirar para donde no debía. Le faltó, por ahí me estoy leyendo un libro de Bob Sorge que se llama Pacto con mis ojos. Muy bueno. Hombres, mira, yo les digo algo. Si ustedes quieren darse una pela así, una flagelación bien fuerte, lean ese libro. Es bien fuerte, porque lleva realmente a un pacto con nuestros ojos, porque él dice, como dice la palabra, que los ojos son el reflejo del alma, son la puerta del alma, ¿no? Entonces Bob Sorge, que es un hombre de Dios extraordinario, un hombre de Dios que sus enseñanzas son muy profundas, sacó este libro. Entonces a David, a nuestro amigo que estamos hablando ahora, le faltó tener un pacto con los ojos, porque como hombres sabemos que si nosotros queremos agradar a Dios, comienza por ver lo que está delante nuestro, ver a Dios y hacer un compromiso, porque a nosotros todo nos entra por los ojos, así que hay que cuidar. Entonces les animo este libro. Y David, entonces, él peca. Leemos de la vida de David que David, en medio de esto, él vio a esta mujer, y como era el rey, como era el poderoso, y eso era lo que se hacía cotidianamente en medio del pueblo, en medio de toda la sociedad de aquel entonces, él se ideó un plan. Primero, como el esposo de la mujer estaba en la guerra,
Urías estaba en la guerra, un hombre muy fiel, muy leal al reino. David se maquinó toda la maldad, mandó a traer a la mujer, estuvo con ella y luego se ideó el plan perverso. No solamente adulteró, faltó al mandamiento, como dice la palabra, no codiciar la mujer de tu prójimo y no cometer adulterio. Así que él no solo pecó, sino que luego se ideó un plan para asesinar. Entró a ser un asesino y lo puso, mandó a poner a Urías en la mitad de la batalla y lo mataron. Aparte que él trató fraudulentamente de ocultar su pecado y todo. Y Dios, que él toma nota y él no se olvida de las cosas, Dios le manda un profeta, el profeta Natán. Entonces, antes de leer eso, voy a leerle ese pasaje primero. Está en 2 de Samuel, para que entendamos esta otra parte. 2 de Samuel 12. Natán dice, es que es muy fuerte. Uy, hermano, yo no sé, pero esto es muy fuerte. Wow, dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Cuántos quieren que Dios les mande un profeta a hablarnos? ¿Sabes cuál ha sido mi oración hoy? Que esta palabra tenga una unción de Natán en nuestras vidas. Si queremos ver, yo percibo algo del Señor para hoy. Y el llamado al final va a ser, porque yo creo que hay muchos de nosotros que ya hemos caminado con Dios, que conocemos de Dios, pero hemos perdido tal vez esa relación vibrante, esa pasión, ese temor de Dios, ese fuego que teníamos de que Dios era el todo para nuestras vidas. Y yo le he pedido a Dios, y ese ha sido mi clamor esta semana, que el Señor permita que la palabra que voy a compartir sea una palabra así como lo fue para David, lo sea para ti y para mí. Que el Señor nos permita hoy tener oídos abiertos, como dice la palabra y como Dios nos ha estado hablando, para que prestemos atención y podamos ver un nuevo amanecer, porque un nuevo amanecer comienza, como hoy el Señor nos ministraba en la alabanza, preparando el camino del Señor. Entonces dice que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, este hombre, ¿usted se imagina un profeta venir donde el rey? En ese entonces que estábamos hablando de una monarquía donde era lo que el rey dijera, él podía hacer lo que quisiera, él podía tener mujeres que quisiera, el poder, todo. Y dice que el profeta vino y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. David se levantó y dijo, ¿cómo así? ¿Qué era esto? Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué hombre de Dios tan fuerte David, ¿no? Qué hombre tan espiritual. Tú sabes que a mí siempre me llama la atención algo. Cuando nosotros tenemos juicio y somos señaladores, somos enjuiciadores, sin compasión y sin misericordia hacia otros, tenemos que prestar atención. Porque generalmente lo que estamos haciendo en el fondo es señalando a otros en lugar de señalarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, porque la manera religiosa de sentirnos mejor que otros o sentirnos justificados es tratar de, a través del señalamiento y todo, juzgar a otros.
Siempre una característica de un hombre o una mujer temerosa de Dios es la compasión y la misericordia por otros. ¿Saben por qué? Porque entendemos que al igual que conmigo, sin su misericordia, sin su compasión, sin su gracia, nosotros seríamos los peores pecadores del mundo. Amén. Entonces David aquí se enciende en ira, se enciende en furor. Entonces se levanta y le dice, se encendió el furor de él en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora él le dijo con buen juicio, él le dice al profeta Natán: el tal debe morir. ¿Quién es? Tráiganlo aquí. Y él le dice: estoy delante de este hombre. Tremendo. Y le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Uf, wow, qué tremendo. Qué tremendo cuando el Señor nos pone frente a un espejo y el Señor muestra nuestra condición. Porque David ya venía por más de un año, él había cometido este pecado, lo había ocultado, había preparado todo, él seguía reinando, él seguía con una apariencia de piedad del gran rey, del hombre que no se equivocaba. Él estaba en el esplendor de todo su reinado, de su poderío, de su reconocimiento, seguía adorando, seguía cantando. Sin embargo, nadie sabía la lucha, el dolor, nadie sabía la condición frente a la que él estaba espiritualmente. Y aunque él hacía todo lo externo, muy en el fondo, algunos salmos nos muestran que dice que se estaba envejeciendo todos sus huesos. Y él clamaba para poder salir de eso y no podía. Él seguía viviendo de una apariencia. Y entonces el profeta lo confronta aquí y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Todo lo que Dios le había dicho, lo ungió por rey, le libró de la mano de Saúl, le dio la casa del Señor, le dio todas las riquezas y el poder y la autoridad y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Lo mismo le dijo Dios a Saúl: mire, el asunto conmigo es que yo soy un Dios que te amo y estoy dispuesto a darte lo que necesitas. Aún más te hubiera dado. Dice: si fuese poco, te di a Judá, te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco, el menosprecio, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Lo dijo: a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow, cómo descubrió, cómo el Señor discurrió el velo y le mostró la maldad de su corazón, toda esa perversidad, hasta dónde podemos llegar por nuestra autocomplacencia, hasta dónde estamos dispuestos a poner en vilo todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha entregado. Este es un día para volver a Dios en aquellas áreas en que no estamos viviendo un resplandor y no estamos viviendo realmente esa frescura de la presencia del Señor. Esa palabra a mí me ha confrontado también, me ha confrontado con mis inicios. Yo he estado mirando, wow, la pasión, le he estado diciendo: Señor, yo quiero volver a tener el corazón humilde, sensible, sencillo. Eso es lo que pasaba con David. Había perdido esa humildad, esa sencillez, ese temor de Dios. Y entonces él le habla y le dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal
sobre ti de tu misma casa. Wow. Hay pecados cuyas consecuencias Dios en su misericordia perdona, sí, pero hay pecados que traen consecuencia. Hay pecados que definitivamente van a traer sobre nuestras vidas, dejan esas marcas de nuestra desobediencia. Ahora, aquí estamos en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, uno pagó por ti y por mí. Y en la misericordia de Dios, Dios nos llama a que volvamos a sus caminos. Y dice: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti a tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y te daré y las daré a tu prójimo. El mismo pecado de él sería lo que él luego le tocaría vivir en su propia casa, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, mira lo que pasó con David. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la respuesta de David a diferencia de Saúl? ¿Qué hizo David? ¿Cómo respondió él? Mira lo que dijo él. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, luego le habla que va a morir su hijo. Quiero que veamos entonces el Salmo 51 y vamos a mirar. Yo creo que este es uno de los mejores escritos acerca de lo que es un camino de arrepentimiento. Y vemos que todo este dolor de David, o sea, su convicción fue tal, su respuesta fue tal, que él pudo permitir ser quebrantado, pudo ser sensible. Él, en la vida de David podemos ver el ejemplo de lo que es una persona que escucha, una persona que no es tardo para oír, una persona que realmente no tiene menosprecio y que aprende a ver a Dios. Entonces vamos a mirar la respuesta de David, que es el Salmo 51, donde él escribe, hace esta composición. Precisamente este Salmo 51 se llama así, precisamente trae el nombre de lo que significa y cómo nació, cuál fue la motivación de ese salmo. Y en el título dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Y qué dijo él? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Son 17 versículos, voy a pasar de una vez a ir desarrollando lo que vemos en la vida de David. ¿Qué vemos en este salmo? Vemos, una de las cosas que vemos claramente en este salmo es que David, en su corazón, al escuchar, David tenía tres alternativas. Como rey, él solamente le podía decir a uno de sus súbditos, solamente con una mirada: tuki tuki lulú con el profeta. Hasta ahí llegaría. Él era el rey. ¿Quién más lo sabía? Él podía haber encubierto y haber seguido adelante con esa misma esa maquinación y esa maldad. O él podía sencillamente haberse hecho el de la vista gorda, o la tercera alternativa que tomó él: arrepentirse, quebrantarse y reconocer. Así que aquí vemos en este salmo tres cosas en general: un clamor de la conciencia, la convicción del pecado. Los primeros 3 versículos vemos que él respondió con un corazón humilde, sencillo, quebrantado. Entonces vemos la primera parte, su clamor, la convicción del pecado, su clamor de su conciencia, pidiéndole a Dios misericordia. La segunda,
vemos el clamor de la confesión, el nivel de la confesión y de reconocimiento de su pecado y la petición de clemencia y de compasión a Dios para que le ayudara a ser levantado. Y el 3, el clamor por la limpieza y la comunión en su vida. Entonces, la primera parte dice David: ten piedad de mí, oh Dios. El clamor de David, lo primero fue reconocer que Dios es un Dios misericordioso, compasivo. Vemos que en esta oración él sabe que él ha pecado. Él no está justificando. David no se justificó. A él no le importó más las consecuencias a su propia vida. Él llega un momento en que él reconoce esa obra de Dios. Y es muy importante que sepamos delante de quién estamos, reconocer que es la compasión de Dios, que es la misericordia de Dios. Esa misericordia es el que se llama en hebreo el Gesed de Dios, su amor real. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Todo aquel que se humilla alcanzará ¿qué? Misericordia. El primer paso hacia un arrepentimiento verdadero para abrir esa puerta que trae un nuevo amanecer es un reconocimiento del amor de Dios, un reconocimiento de quién es Él y poder venir a Dios sin excusa, con toda claridad. David pidió piedad conforme a la medida de misericordia de Dios. David entendió que Dios es un Dios compasivo. La compasión es el amor activo. La compasión es cuando una persona viene de pronto en un carro y ve a un niño ahí limpiando el vidrio y Dios lo mueve a hacer algo. Mira, quizás traes un pan, quizás le das para que pueda comprar algo a una familia de estas venezolanas, a una familia que uno ve en la calle o de pronto a un vecino. La compasión es el amor activo. El amor muchas veces te compunge, te hace sentir, pero la compasión es la que te lleva a hacer algo, algo activo. Y eso es a lo que está clamando el salmista. Le dice: Señor, ten compasión de mí. Y esa primera parte de su clamor, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hoy quiero pedirte que seas tú mismo siendo consciente que el corazón de Dios siempre es ver a sus hijos arrepentirse, convertirse de la maldad. Dios no se goza con la muerte del impío. Dios no se goza con la maldad del impío. A Dios no le goza que las personas perezcan sin conocerlo. El corazón de Dios siempre está hacia el necesitado. La segunda cosa, dice él: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y David usa 3 palabras. La segunda cosa es el reconocimiento del pecado o de la condición. Él no pintó, no cambió, no usó términos como hoy en día, que muchas veces, buscando ser una iglesia relevante, a veces no usamos el término pecado, ni rebelión, ni maldad. De hecho, en muchos lugares hasta se prohíbe cantar la palabra pecado. No es posible. La gente se ahuyenta, no. Cuando uno ha reconocido, tiene que llamar las cosas como son, que eso es lo que hace David. Y él usa 3 palabras aquí. Él dice: borra mis rebeliones. Luego dice: lava más y más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo primero que dice: borra mis rebeliones. Él usa un término contable para cuando se borra o se tacha una deuda. Y es lo que está diciéndole David al Señor: borra, tacha esa lista, tacha esa deuda que está en mi contra. Y cuando está hablando de rebelión, la rebelión es
cuando una persona consciente de algo, consciente de la ley, de lo que Dios demanda, conscientemente se revela y lo hace. La rebelión es esa inclinación al pecado, pero con plena conciencia. Rebelión. Y él le dice: borra mis rebeliones. Y luego le dice: lávame de mi maldad. Porque ya David había llegado a un punto tal en que él no solamente había pecado, sino que él veía en su corazón una inclinación de continuo a la maldad. La maldad ya es una condición, ya es una naturaleza, ya es una forma de vida. En Génesis 6 dice el Señor que a él le dolió, se arrepintió de haber creado al hombre. Dice, porque de continuo en su corazón era solo maldad. La maldad ya es una condición. Pablo había progresado tanto ese pecado, ese daño en su corazón, que ya él no solamente había pecado, sino que él se deleitaba en eso. La maldad tiene que ver con una inclinación. Y el Señor clama, David clama aquí y le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pecado, aquí la palabra significa errar al blanco. Es cuando esas faltas, cuando no alcanzamos la justicia y las demandas de la ley, no alcanzamos. Pero mira lo que dice David. David llamó a su pecado, a su rebelión, y llamó a su maldad como debía ser. Lo segundo que yo quiero pedirte hoy es que podamos pedirle a Dios y ser conscientes de la condición en que estamos. No podremos ver una nación cambiada hasta que no veamos la condición de su iglesia. Digo que Dios está trayendo un avivar y un despertar en la iglesia cristiana. Dios está despertando a nivel nacional a su iglesia, y a nosotros nos encanta y queremos y estamos clamando para que Dios cambie la nación, para que el Señor levante a hombres y mujeres que conozcan a Dios, o que se conviertan estando allí, o que lleguen personas también con el temor de Dios, con el conocimiento de Dios. Estamos clamando para que nuestra sociedad sea libre de corrupción, de maldad, de tanta pecaminosidad. Cada vez vemos campañas de denuncia de todo lo que está pasando, y nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, trae un avivamiento en nuestra nación. Pero cuando estamos pidiendo eso, tenemos que ser conscientes que antes de poder ver una visitación de Dios a la nación, primero Dios empieza por casa, por nuestras vidas. Hay de parte de Dios un clamor, un llamado a santidad. Y es lo que yo veo en este salmo. En este salmo yo veo a un David que en últimas, él no le importa su imagen, no le importa pagar el precio que sea necesario, porque en él, en ese salmo, yo puedo ver un anhelo y un deseo por un corazón puro, limpio. David aprovechó, si pudiéramos llamarlo así, este momento oportuno, este momento de arrepentimiento, para David volver nuevamente a la esencia. ¿A quién era David cuando estaba allá en medio de la majada, en medio de todas las ovejas, con ese corazón de adorador, ese corazón que se desparramaba delante de Dios? David ya era un líder, ya David estaba cerca de los 50 años. Ya David había caminado, había conquistado tanto, tenía grandes victorias, tenía el poderío, reconocimiento, lo tenía todo, pero había perdido la esencia, había perdido la conexión, había perdido la pureza de su alma, de su corazón. Y él en ese momento, a mí me encanta ver que David no desperdició ese momento, porque muchas veces cuando Dios empieza a hacer procesos en nuestra vida, somos hallados en faltas. De pronto hay una confrontación, la esposa, un jefe en la iglesia,
qué sé yo. Muchas veces Dios, la voluntad de Dios es llegar hasta lo más profundo, pero nosotros hacemos que ese arrepentimiento sea solo el 30-40%. Pero David, él dijo: yo estoy dispuesto a todo. Señor, borra mis rebeliones, líbrame. Mira lo que dice, cómo termina este salmo, cómo continúa. Dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él no culpa a nadie. Ay, es que esa mujer, es que Señor, que la vieras cómo me miraba. Ay, Señor, es que ¿por qué no le pone algo y por qué no tapaba a ella ahí, Señor? Porque muchas veces el corazón humano siempre busca echarle la culpa a otros, responsabilizar a otros. Pero mira a David, como él abiertamente dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoce y dice: yo reconozco que de continuo eso es algo que está en mi vida. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow. ¿Delante de quién pecó David? Delante de Betsabé, delante de Urías, delante de un pueblo que él escondió toda esta maldad. Pero Dios tuvo que levantar a un profeta para llevarlo a que él se diera cuenta que en el fondo de todo a quien había él ofendido era. Y es que esa es la base real de un arrepentimiento verdadero: reconocer que es con Dios el asunto, no es con nadie más. Podemos justificar y tapar y tratar de minimizar las consecuencias, tratar de minimizar lo que hemos hecho. Y si de pronto la maldad es tanto, solo lo calibro en un 20% y solamente confieso hasta donde de pronto no me vayan a hacer daño. Porque a veces la falta de arrepentimiento, el no arrepentimiento verdadero, nos lleva a que solo tratemos con las consecuencias. ¿Cómo yo puedo tener menos efecto de la maldad que he hecho? Pero a David no le importó. A David, de hecho, mire, esto fue en secreto, nadie se había dado cuenta. Más o menos 1 año, 2, 3 meses, nadie sabía nada. Y luego David compone un salmo y él proclama a los 4 vientos su pecado. ¿Se imagina este rey? Antes oculto, y ahora saca un himno nacional, un canto, y todo el mundo se da cuenta. ¡Ah! Pero Betsabé, ¡ah! Y el niño que murió, ¡ah! Mira, Dios mío, ¿qué es eso? ¿En qué estamos? Pero mira, a David no le importó. ¿Sabe por qué? Solamente a él le importaba lo que él ya había visto, y él sabía que lo más importante era volver a esa comunión con él. Por eso dice: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, Dios no es el que falla. Muchas veces cuando hay procesos de restauración, la gente se siente, hay varios procesos cuando hay todos esos procesos de restauración, cuando hay pecado, cuando hay adulterio, o cuando algún ministro o alguna persona al servicio del Señor entra en un proceso de restauración, de sanidad y todo. Una de las primeras etapas, la primera es la negación total. La primera siempre ha sido el negar. No. Y es que, ay, me justifican y esto. La primera es negar. Esa negación muchas veces viene con señalamiento, con justificación, con ataque hacia el otro. Y es que la falta de misericordia, yo me voy de esta iglesia, y es que esto, y es que lo otro. Negación. La segunda etapa, que hay un reconocimiento, pero cuando no hay un arrepentimiento real, no hay una conversión real, no hay un aceptar realmente, viene la victimización. Ay, pero mira, sí está bien, yo lo hice, pero mira cómo me están tratando. Y empieza la victimización. Es que mi esposa
¿Pero por qué? Pero tampoco. Pero es que mire, pero es que ella y yo no. Y empieza a justificar y entonces a decir, es que es por la esposa, es porque esto, es que tal cosa cuando nos casamos. Mira, bueno, no me voy a meter en ese campo, pero entonces ella empieza a justificar y a decir y todo. Viene la victimización. Y el tercero es cuando ya viene un reconocimiento real, se quebranta y le dice, es verdad. Yo reconozco mi rebelión, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. El pecado está constantemente delante de mí. Necesito un proceso, necesito hablar, necesito confesar, necesito un acompañamiento. ¿Quién lo puede hacer? Eso fue lo que hizo él. Así que luego dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas. Bueno, aquí ya viene ese proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, y donde él no se justifica. Y luego viene un tercer bloque de ese salmo, que es, y esta es la parte en que quiero hacer mayor el énfasis. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hay un recuperar de la pureza, hay un recuperar de lo que es ese principio que rodea y esa atmósfera que rodea el cielo, que rodea el trono de Dios, que rodea a Dios. Y es que Dios es un Dios santo, que no podemos pretender ser usados por Dios si no estamos alineados con Él en su esencia, en su naturaleza, en lo que es Él, en sus atributos. Él es santo y dice la palabra que así como es santo debemos nosotros ser santos. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Él estaba viviendo de engaño, mintiendo todo ese año y pico. He aquí tú amas la verdad en lo secreto. La palabra íntimo es la misma palabra secreto. Tú amas la verdad en lo secreto. Luego dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él recuerda lo que es vivir con Dios en una relación permanente, continua, secreta, privada. Que el asunto de Dios no es lo externo, es lo que somos. Como alguien dijo que integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que verdaderamente somos. ¿Cómo sabemos nosotros en qué creemos realmente? No por la teología que atraviesa por nuestra mente, no por la teología que proclamamos con nuestros labios, sino lo que vivimos en lo más secreto y profundo de nuestra vida. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le pide a Dios, purifícame con hisopo. El hisopo lo que usaban para ungir a los sacerdotes, para limpiar a los sacerdotes. El hisopo, y era usado también muchas veces para embalsamamientos. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Un clamor por pureza, un clamor por limpieza. Hermanos, te quiero animar hoy. No te permitas salir de aquí con inmundicia. El Espíritu de Dios está aquí esta mañana para limpiarnos. Él está dispuesto a traer un avivamiento, a que la puerta sea abierta para que haya un nuevo amanecer en nuestras vidas. Y no solamente estoy hablando de maldad, estoy hablando también de cosas que de pronto quizás no sean malas, pero que están ocupando el lugar de Dios, de la piedad, de nuestra vida de relación con Dios. No necesariamente estamos hablando de adulterio, no estamos hablando necesariamente solo de pornografía, no estamos hablando de robo. Quizás hay muchas otras cosas que llamamos livianas, pero que nos están impidiendo tener esa clase de relación y comunión con Dios como Él lo dice. Por eso Él termina diciendo, hazme oír. Mira lo que Él reconoce: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has. Él reconoce, había perdido su gozo, era una persona ya ermitaña, ya él lo veían en el palacio preocupado, ya lo veían angustiado, con afán,
porque él estaba en una lucha interna, malhumorado. Ya él no tenía el mismo gozo, la misma alegría, ya no le oían los mismos cantos de antes, ya no era ese adorador que se gozaba las horas metido allá en el lugar secreto, danzando, saltando, regocijándose. No, David poco a poco había estado perdiendo esa vitalidad espiritual de su relación, de su comunión. Mira como él dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Hasta se había enfermado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué dijo David? Mira lo que vemos acá. Mira lo que hace él. Él finalmente dice: Señor, sí, ganaste, me rindo. Señor, me quebranto. Dame nuevamente un corazón limpio, Señor. No quiero seguir más así. No quiero seguir con esta mezcla. No quiero seguir con este pecado. Límpiame, Señor. Dame un corazón limpio. Créame un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una renovación de pacto. Una renovación con esa condición, hermanos. No vale la pena vivir una vida cristiana sin Cristo. Es como una pecera sin peces. Hablamos de Cristo, hablamos de Él, pero ¿y la relación? ¿Y la comunión? El llamado que Dios nos está haciendo, como lo hizo con David, es poder quebrantarnos y decirle, como le dijo David: crea un corazón limpio y un espíritu recto. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira todo lo que él sentía. Ya no sentía el Espíritu de Dios sobre él. Ya él no sentía la presencia. No me eches de delante de ti. Dios no lo echaba. Es que su pecado le impedía entrar a su presencia. Y él le dice: no me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él no está diciendo que le devuelva la salvación, sino el gozo. Haya perdido esa celebración, ese gozo, esa alegría, esa gratitud. Y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, un espíritu de pureza, un espíritu de altura, un espíritu noble se refiere a una categoría especial de hombre o mujer de integridad, de una ética, de una clase de vida que se vuelva una norma para la sociedad, que su clase de vida se vuelve en sí mismo realmente un desafío para esta generación corrupta y perversa, que Pedro decía: huye de esta generación perversa. Y dice: entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Él reconoce lo que había hecho. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El sacrificio, todo lo que ya es ritual, todo lo demás tiene sentido cuando hay un sacrificio interno de corazón, de quebrantamiento. Quiero pedirte que allí delante de Dios puedas responder a esta palabra. No sé cómo te encuentres tú, cuál haya sido la dimensión de tu maldad, de tu rebelión, del pecado. Pero hermanos, no vale la pena vivir sin su presencia. No vale la pena seguir caminando
Una vida de apariencia, luchando, enredado con pecados, enredado con inclinaciones. Tal vez hay una evidencia de una vida pecaminosa, y es que no podemos relacionarnos correctamente, sobre todo con los que están cercanos a nosotros, los hijos, la esposa. Quiero pedirte que te pongas en pie. Los que quieren venir aquí de rodillas, vamos a hacerlo, y vamos a permitirle al Espíritu de Dios que Él lo haga con nosotros hoy. Ese espíritu de Natán, ese espíritu del profeta, es la única manera que esa puerta de avivamiento, ese nuevo amanecer de su presencia. Señor, estamos aquí hoy delante de ti, oh Dios. Como David, te decimos, Señor, ten piedad conforme a tus misericordias, conforme a tu compasión, Señor. Aquí estamos como pueblo delante de ti, Señor. A veces nos sentimos como David, Señor, sin tu presencia, Señor. Nos sentimos en el gozo, sin la alegría, Señor. Amado Dios, el Espíritu de Dios se está moviendo allí donde tú estás. Permite que Él te muestre, que Él nos muestre. Quizás algunos necesitan buscarse a un profeta hoy, a alguien espiritual que le pueda decir: hermano, necesito que me ayudes en este asunto, en este otro, tengo que confesar. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias por tu misericordia, Señor. La sangre de Jesús está fluyendo para limpiar. Confiesa allí tus pecados. Permite que el Señor te muestre, que te hable, que te diga: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. No para señalamiento, Señor, sino para ser confrontados contigo, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Perdona todas nuestras transgresiones. Borra, Señor, nuestras rebeliones. Esa disposición que tenemos, Señor, a pasar por alto la conciencia, a pasar por alto toda la ética, los principios, los valores, lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. Permite que el Señor quite toda ropa harapienta, sucia, y que el Señor te vista de pureza, de justificación, de santidad. Jesús fue hecho por Dios salvación, justificación, redención. Él pagó por ti, pagó por mí. Señor, gracias. Crea en nosotros corazones limpios en esta mañana, Señor. Limpia nuestros corazones, oh Dios. Limpia nuestros labios de todas palabras de dureza, de palabras ásperas, de palabras inapropiadas de nuestros labios. Nuestro carácter, Señor, de la ira, del enojo, de la maldad, de la dureza, Señor. Dios, de lo que hacemos en privado, Señor. Si hemos permitido nuestros ojos contemplar el pecado, Señor, si nos hemos prestado, Señor amado, para la iniquidad de nuestro corazón, tú estás limpiando hoy tu iglesia, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Qué alabanza podemos cantar, por favor? Una aleluya, Señor. Gracias, oh Dios. Límpianos, Señor. Dile al Señor con tus propias palabras: límpiame, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Deja que el agua del Espíritu, esa palabra es una palabra también que limpia, que refrigera esa dureza, así como el agua hoy así está quitando. El Señor está quitando a través de su palabra toda dureza, toda insensibilidad.
y crea en nosotros un espíritu recto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.